Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de la Taberna del Lobo Pintor. Después de unos pocos contratiempos y algún ajuste que otro, por fin podemos inaugurar nuestra taberna, que no es más que un podcast donde queremos acompañaros en los ratos de trabajo de vuestros proyectos, mientras conducís, mientras pintáis, mientras estáis trabajando, haceros un poco más ameno vuestro día a día. En este podcast hablaremos con pintores de miniaturas y quién sabe si en algún futuro podremos traer un artista de lienzo plano o algún escultor o alguien más del mundillo del modelismo para conocer un poco más las entrañas de estos preciosos proyectos que vemos en redes sociales, en concursos y en exposiciones y nos dejan pues pensando si es inteligencia artificial o no. La idea es que pues cada capítulo tenga un protagonista para conocer qué hay detrás de nuestros referentes, porque aunque parezca obvio, pues a ellos también les saltan dudas, problemas, decisiones, a veces acertadas y a veces no. Y aunque parezcan héroes o seres de otro mundo con el don divino de la pintura, son humanos como nosotros y tienen los mismos problemas que nosotros. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es parte viva de la historia de la pintura de miniaturas a nivel mundial, dejando su legado allá por donde va. Es conocido como el maestro de maestros, increíble pintor, magnífico escultor y mejor persona. Su nombre es Alfonso Giraldes Borbón Bermejo. Basi, bienvenido a la taberna, tío. Muchas gracias, tío. Un placer estar aquí. Lo primero de todo, tío, gracias por estar aquí y sacar un hueco de tu agenda para pasarte por la taberna. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo empezaste a pintar. Sé que te viene de cuna, porque quien no se haya leído el libro de Alfon, A Colorful Mind, se lo recomiendo al 100% como experiencia de aprendizaje. Como fondo de biblioteca, es para coger referencias, para leer, recomendado 100%. Pero cuéntanos el origen de Banksy como artista. Pues a ver, yo como dices, siempre había estado relacionado con temas artísticos desde pequeñito, sobre todo por mi padre, que siempre me lo inculcó. Y lo de la miniatura fue un poco una casualidad, porque en el colegio pues empezaban a jugar y entonces yo pues me cogí el ejército que quedaba, que eran orcos, y empecé a pintar. Y bueno, pues descubrí que ya había pintado cosillas, había pintado creo que había pintado unos elfos de estos de metal, unos antiguos lanceros y algún juego que tenía que era rollo Dungeons and Dragons y había hecho pues mis guarradas, ¿no? Con pintura de muñecos y de hecho de pequeñito incluso había modelado alguna cosa en barro y la había pintado y tal. Y nada, pues esto fue una entrada muy, muy orgánica. O sea, mis colegas jugaban y yo pintaba y se me daba bien. Me acuerdo de una visita a Workshop, allá por no sé cuándo sería, pero ya ni me acuerdo. A lo mejor 92, 10 años, 12. Madre mía. 12 años. Cuando yo nací, tío. No, sería a lo mejor 1995 o una cosa así. Yo creo que fue. Que fui a la tienda de Workshop que antes había en Princesa, en Madrid, que era la central. Luego se abrieron nuevas, pero esa fue la primera que se puso en España junto con la de Barcelona. Y me acuerdo, tío, que allí el formador de Workshop, el que luego fue formador de los staff de Workshop, Pablo, que pintaba muy bien, era staff y pintaba muy bien. Me acuerdo que me pintó una cara de un orco y yo me la llevé a casa, vamos, o sea, flipando en color, de esto se puede hacer, o sea, acojonante. Y ya te digo, o sea, al final era un poco el paso normal porque yo dibujaba de toda la vida y me flipaba el arte. Había hecho mis cuadros al óleo, pues en plan niño, pero bueno, se me daba bien, la verdad. Entonces, pues fue bastante, o sea, fue como muy lógico el paso. Y cuando me quise dar cuenta, pues estaba pintando
a un nivel muy alto para la época. Gané un Jóvenes Promesas en una tienda Workshop con 12 años. Sí, o sea, que lo debí conocer antes, cuando, a lo mejor con 11 o con 10, no me acuerdo. Con 12 años gané el Jóvenes Promesas y luego lo dejé. Y cuando estaba en la universidad, el primer año de universidad, que necesitaba pasta, me planteé, digo, ¿qué puedo currar? Y entonces se me vino a la cabeza lo de la tienda Workshop. Qué guay, tío. Y nada, me presenté con las piezas que había pintado de pequeño, básicamente. Me pinté un Tyrion, me acuerdo, súper hortera, con un montón de coloridos. Y nada, y me cogieron. Y fue entrar en la tienda Workshop y pues de Sabadero. Y caí en una tienda que era especialmente dedicada a la pintura, que era la tienda de Rafael Salgado. Que ahí estaban muchos de los que son ahora mis amigos de toda la vida. Y entre ellos estaba José Manuel Palomares, que fue el CEO de Big Child y Sí, lo conozco. uno de los pintores más importantes en España en la época de los 2000 y en adelante. Tú con Palomares has hecho muchas cosas, Sí, ¿no? yo Palomares he coincidido en Andrea, bueno, coincidí en Workshop, luego a él le ficharon como pintor en Andrea, como pintor de boxar en Andrea. Yo empecé a currar también en Andrea trabajos puntuales, iba a trabajar los veranos y luego commissions que me daban. Y luego coincidí en Nine Models también. En Nine Models. En Nine Models estuvo él, pues como yo, los dos éramos los pintores principales durante muchos años. Y luego él montó Big Child. Pues es que es verdad que tu vida es para escribir un libro, tío, como has hecho. Oye, ¿y nunca te han propuesto trabajar para Big Child? Esto es una pregunta que me surgió. Bueno, he hecho alguna colaboración. De hecho, el logotipo lo hice yo, el primer logotipo. Luego hicieron una revisión, pero el primer logotipo lo hice yo. Hice la portada de un juego que sacaron que se llama Run and Bones. La portada la hice yo también. Y luego yo en su momento pues pinté cosas para José cuando estaba empezando, que todavía no era Big Child, se llamaba Mini Art Productions o algo así. Él montó pues, un proyecto de pintura por comisión para marcas y tenía su propia marca que se llamaba Tale of War, que era una marca que montó con los hermanos Remis, que eran unos pintores bastante conocidos de la época del Golden Demon de los años 2000, y con Iván Santurio también. Y yo pues le echaba una mano cuando le hacía falta y demás. Lo que pasa es que luego con Big Child pues coincidió con una época en la que yo estaba bastante más despegado de José en particular. Ujú. No por nada, sino pues porque la vida al final pues cada uno toma un poco su camino. Yo me fui a Inglaterra a currar para Games Workshop después de Night Models y me fui un año a Inglaterra y cuando volví, pues yo ya me puse a dar las clases por todo el mundo, trabajar para distintas marcas, estuve en Escala 75 haciendo dirección de arte, escultura y pintura, y bueno, pues no sé cuántos proyectos en los que he estado después, y realmente pues nunca se han cruzado los caminos como para trabajar allí. También es verdad que yo ganaba bastante mejor fuera de... O sea, digamos que yo creo que hubiera sido complicado para Big Child contar conmigo por un tema económico, porque pues, al final es una empresa que tiene otro tipo de estructura y que paga un tipo Sí, de sí. precios. Y a mí tampoco me hubiera interesado trabajar solo de pintor, ¿sabes? Porque yo estaba haciendo ya Sí, trabajos de dirección de arte, de escultura, yo siempre he tenido un alma muy, muy libre y me ha costado encajar en empresas, entre otras cosas también pues, por las malas experiencias que he tenido en muchas empresas, ¿sabes? Ya, sí lo entiendo. Entonces, pues es una cosa que es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. De hecho, ahora me llevo, o sea, sí me lo he llevado muy bien con él, pero que, pues como en la vida, tío, las relaciones yo a José le conozco desde que tengo 19 años y tengo 42. Entonces han pasado Sí, sí. más de 20 años. Y en esos 20 años, pues ha habido momentos en los que nos hemos visto mucho y momentos en los que nos hemos visto poco. Y ahora que nos estamos viendo muy a menudo, porque también pues coincidimos en momentos vitales
yo tengo un hijo, él tiene 2, tenemos una situación personal más similar y muchas veces nos lo hemos preguntado de, oye, pues esto cómo no surgió. Yo creo que también era un tema un poco de que yo tengo una personalidad muy, pues muy egocéntrica, en cierto modo. O sea, soy una persona, no sé, tampoco sé si esa sería la palabra, ¿eh? O sea, es más, Yo creo que es más amor propio. yo creo que soy un alma libre, tío. Entonces me cuesta mucho estar bajo el paraguas y bajo las directrices que manda otra persona, y José al final es su empresa, ¿entiendes? Entonces, Sí, sí, claro. y yo con José tengo una relación de amistad en el que nos hemos dicho muchas cosas, buenas, malas, regulares, y de una manera muy directa. Entonces, hubiera sido extraño trabajar para él, en lugar de trabajar Claro. con él. Pero él tenía su Sí, sí, estructura lo entiendo. montada, tenía sus socios, que en su momento fue pues, Rubén Martínez, Hugo Gómez Briones, Iván Santurio en su momento, y luego más gente que trabajó con él. Y yo creo que simplemente es que los momentos vitales tampoco no coincidían. Aún así hice cosas para ellos puntuales. Pues hice un par de figuras de los chivis de Marvel, hice Sí, la un recuerdo. box art, pero muy peregrino, o sea, una cosa muy, muy simplona para los piratas, estos se sacaron. Y bueno, pues también mi rol era complicado porque muchos de los pintores que pasaban por allí o que trabajaban para ellos, pues en su momento habían sido alumnos míos. Yo al final tengo pues no sé cómo decirlo, o sea, un nombre relacionado a que pues al final doy clases, dirijo y entiendo que en un equipo pues te interesa quizás tener gente que tenga un perfil más similar, ¿sabes? Sí, Que sí. no haya nadie por encima de otro, que, No hay de que despunte. que todos estén un poco en el engranaje de producir y hacer las cosas que hacía, que eran maravillosas, pero siempre bajo la tutela y bajo la batuta un poco de Rubén Martínez, que es un pintor como un pino. Sí. Pero vamos, que digamos que hay relaciones previas, porque Rubén fue alumno mío también, previo a las... Sí, ya lo he dicho, sé que eres el maestro de maestros, tío. Sé que todos los que son hoy maestros han pasado por ti. Bueno, es que soy muy viejo al final, tío. Eres el Gandalf de la Gandalf, sí. criatura. Borradanas, hay con cacas en el pelo, ¿sabes? No sé, o sea, ya te digo que es una pregunta que me he hecho muchas veces, pero creo que la respuesta más acertada es que no coincidía el momento, ¿sabes? Que no era... Que han sido siempre una empresa amiga, ¿eh? Yo les he apoyado en todos sus proyectos, siempre les he deseado lo mejor, les he defendido cuando creía que tenía que hacerlo en público, porque no era lo correcto. Y creo que lo que han hecho es historia de la miniatura. Que de hecho, pues imagino que uno en tu notebook de con quién hablar, pues en algún momento seguramente estarán uno o varios de los que formaron ese proyecto, ¿no? Y que te cuento Sí, vaya, también. le pregunté a uno y me dijo que su momento de la vida de ahora mismo Mira eso. Ya. no podía participar en el Bueno, podcast. pues también hay que... Pero bueno, que sigo hablando con él, es buen amigo, pero simplemente pues, no quería comprometerse a algo que no podía cumplir. Ya está. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final esto tú sabes lo que dices, pero nunca sabes la repercusión que tiene. Independientemente de que el podcast acabe de nacer o sea un podcast que lo escuche mucha gente. O sea, muchas veces las palabras se sacan de contexto muy fácilmente. eh, Uno no, a menos que tenga una mente muy, no sé cómo decirlo, muy matemática o muy analítica o muy estratega quizás es la palabra más correcta, y sepas lo que decir en cada momento para no quedar mal con nadie, para no parecer mucho de aquí o mucho de allá. Eso es muy complicado. No todo el mundo se quiere exponer, y yo lo entiendo. Ya. Lo que pasa es que, bueno, Sí, yo también, por eso no acuso a nadie. Yo invito, porque es verdad que el proyecto la intención mía es hablar con gente de pintura sobre pintura. Porque es verdad que me pongo a pintar
Yo personalmente me pongo a pintar y no hay ningún podcast que hable, por ejemplo, tú, o hable de gente que haya formado parte de la historia de la miniatura. O sea, y a mí me gustaría, y digo, hostia, pues si no hay ninguno, ¿por qué no crearlo? Digo, pues ya que estamos. Bueno, pues también dale tiempo, porque las cosas al final, Sí, verás. al principio siempre cuestan y son más lentas, eso es así. Sí. Oye, Alfon, tú cuando trabajaste en Inglaterra eras escultor, ¿no? Yo era diseñador, yo era model designer, que en Forgewall, que es donde yo estaba en el estudio de Forgewall, en Forgewall es pues el que crea el concept y lo esculpe también. O sea, no hay un puesto de escultor, bueno, a lo mejor ahora lo hay, no lo sé, pero en su momento era model designer, es decir, cada uno diseñaba y esculpía. Y luego había diseñadores que diseñaban con plastilina, otros que lo hacían con, a lo mejor se hacían, sobre todo los de tanques, trabajaban mucho con plasticar o con poliestileno, ¿sabes? Para hacer como mock-ups de lo que querían hacer. Y luego los escultores más de figura que dibujábamos, o diseñabas directamente sobre la pieza. Después ahí a cada uno era un entorno, de hecho, bastante variopinto, en el sentido que tenías gente que dibujaba muy bien, gente que no dibujaba pero que conceptualmente era muy buena y era capaz de hacer propuestas en físico, mezclando bits y demás. Yo en mi caso pues dibujaba, pues eso, he dibujado toda la vida y es la raíz un poco de todo. Y es verdad, esto me he acordado ya ahora, es que no sé si lo vi en algún stream tuyo o lo he leído en el libro, no me acuerdo. ¿Es verdad que tú te traíste unos beats que hiciste de allí, de Inglaterra? Porque no le gustaba tu idea. Eh, Es que no sé dónde lo he visto, tío. Pasemos palabra. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es para ti pintar? Para mí pintar. Pues para mí pintar es mi lenguaje. Es como yo me expreso de la manera más libre, seguramente. Eso es pintar. Y luego Qué bonito, tío. Y luego también es mi espacio personal, como mi hogar. Tu Es zona de donde yo confort. me siento. Sí. No sé si zona de confort porque me salgo mucho de ella. O sea, no me gusta hacer lo que ya sé, sino que cada cierto tiempo intento plantear cosas distintas o por lo menos volver a caminos que he dejado abandonados. ¿Sabes? A lo mejor me tiro 2 años haciendo todo de una manera muy fresca y muy impresionista, por no llamarlo Fakesmundes, porque además me parece que al final se ha desvirtuado un poco el concepto, porque yo tengo trabajos que los he hecho en 3 horas y que tienen eso, y que es un nivel de box art, o sea que la pieza se ve, que muchas veces la gente la ve en mano y te dice, pero si esto está fundido o está trabajado, y simplemente es que al final, pues cuando uno tiene técnica porque la practica todos los días, yo he intentado siempre un poco salirme de mi zona de confort y que cuando hago una cosa durante un X tiempo, por decirlo de alguna manera, pues de repente me gusta hacer, pues si hago mucho tiempo cosas con mucho color, pues el Lobezno, el busto del indio, muchos procesos de Fakesmundes que son muy frescos, que son muy de pincelada, pues de repente me cojo y me hago un Narthalion, que es todo lo contrario, que es una paleta súper agrisada, con un tipo de tratamiento mucho más clásico, más de claro oscuro, con una técnica más enfocada al refinado, a la veladura. Sí, es verdad, porque hace poco pinté yo el indio, tío. Y Sí. me acordé de ti. Que es súper bonito trabajar Muy chulo. con esas figuras, tío. Y eso, que para mí pintura al final es un poco, pues, como es mi lenguaje y es con lo que yo me siento cómodo, pues una cosa que es muy innata en mí, que me sale sin mucho esfuerzo. Y luego el esfuerzo es ¿no? el challenge de descifrar la mejor manera de resolver es eso que me propongo yo. Pues yo que sé, con la última pieza del Golden Demon, por ejemplo, si tú la ves, está muy refinada, está muy acabada, está muy rematada. Evidentemente no lo voy a rematar al nivel de Albert porque no tengo esa capacidad de concentración durante tanto tiempo
que es mucho más, no solo es técnica, es capacidad de concentración, es capacidad de obsesionarte por pulir, y yo eso no lo voy a tener nunca, pero al final soy un profesional desde hace 20 años, entonces evidentemente que la parte técnica la controlo, y entonces lo que voy haciendo es fluctuando entre estilos, que a pesar de que creo que sí que me reconoce mi firma o mis decisiones estéticas, creo que sí que tienen algo personal, pero al final es un lenguaje que lo he practicado tanto que para mí es pues, sencillo, ¿sabes? O sea, entonces me siento muy cómodo y me siento pues en calzoncillos, ¿sabes? O sea, en mi casa, sin limitaciones, y me sirve pues también para desconectar mentalmente, para pues muchas veces lo he utilizado casi un poco como meditación, ¿sabes? Yo a lo mejor cuando he estado mal, porque me ha pasado algo muy malo, emocionalmente he estado muy tocado, y de repente me pongo a pintar y estoy meditando, estoy yo solo, no me afecta nada, estoy full focus. Entonces es una sensación muy bonita porque es como una especie de, no me sale la palabra, como de conexión energética, casi como si entraras en trance, una cosa pues un poco, diría que hasta Es lo que te pasó con la figura de Bedroom Memories. Bueno, eso era Algo así. un Me refiero a ese tipo de conexión a la que estás hablando. Sí, o sea, a que yo cuento cosas a través de mis piezas, luego las entenderá la gente o no, pero yo estoy dando las gracias, despidiéndome, Sí. olvidando, enfadándome, alegrándome, eh, dándole alas a mi ego, que a veces hace falta, otras Es veces... que eso es muy bonito, tío. Eso es lo que me gusta de tu arte, porque, vale, sí, pintar miniaturas, está muy guay, pintar Warhammer a nivel y tal, pero mm, no hay tanto pintor como tú, en el sentido de expresar su arte. ¿Entiendes lo que te digo? Todo se limita a hago esto y esto. Pero nadie se sale del tiesto. Bueno, yo creo que sí que hay gente que se sale del tiesto. Lo que pasa es que la estructura que hay montada alrededor de la miniatura, la industria, lo que se ha popularizado como que lo que es correcto, los adalides de lo que sí y lo que no, los influencers, pues al final han determinado unas pautas que hay que seguir para triunfar, que se basan en lo único que es mesurable, que al final es la técnica del refinado, porque lo demás se escapa de esa métrica. Es decir, tú no puedes medir la emoción, tú no puedes medir la pincelada, pero tú sí puedes medir la calidad de un degradado, más o menos, porque tienes comparativas. O sea, ves lo de Albert y dices, Albert es perfecto, pues Albert es un 10 y Andy Warhol es un 9,7 y Dave Caldwell es un 9,5, me lo invento, por decir. Sí, ¿sabes? pero entiendo lo ¿Qué que pasa? dices. Que yo toda mi vida pues me he expresado, a mí me han enseñado, tío, a expresarme. Y me he expresado como me ha dado la gana, porque creo que la expresión tiene que ser siempre un espacio de libertad, en el que cada uno pueda contar las cosas a su manera, porque siempre va a tener un público que quiera escuchar esa verdad, que es distinta para cada uno. Entonces a mí las normas preestablecidas de cómo tienen que ser las cosas, pues yo toda mi vida lo que he hecho es, me las aprendo a masterizarlas y cuando las controlo, las rompo, porque me parece que es la mejor manera de desafiar, en cierto modo, a un sistema de creencias basado en la nada. Porque es sorprendente que queramos considerar esto arte, pero que todavía en 2026 haya gente, hace nada, o sea, yo ahora estoy mirando los podcasts en YouTube, que lo hacemos todos, o sea, unos lo dirán y otros no, pero todos nos buscamos después de un Golden Demon, ¿no? Para mí ha sido una vuelta después de muchos años y digamos que he mirado, ¿no? A ver los podcasts, las videoreacciones que ha habido en YouTube y tal. Y, tío, es que ves los análisis y son de verdad
O sea, hay gente que habla normal y que habla bien y que cuenta cosas interesantes y que analiza cosas interesantes. Ves el vídeo de Minimatters que sale Jamie con un chico que creo que trabaja en el heavy metal y con Arnau, y pues tienen comentarios inteligentes, interesantes, o sea, pero luego ves otros que dices, tío, es que es como un niño de 10 años hablando. Entonces, Sí, hay. a mí que sí. Eso lo he puesto después para preguntártelo, después te pregunto O sobre sea, eso. hay comentarios que dices, tío, si en 2026 de verdad estamos valorando las cosas con comentarios tan estúpidos como esto es una impresión 3D, porque, Que justo eso he puesto. porque está muy bien hecho. Pues es de paleto, es de gente que no entiende el mundillo al que se dedica. Pues esa gente es la que maneja la influencia en el 90% de los casos. Y te encuentras gente con un seguimiento bestial, que no es el caso de este en concreto, que da igual, es un youtuber random, ¿no? Sí, Pero que te encuentras sé con a qué te mucha gente refieres. dando cátedra sobre cosas de las que no tienen ni puta idea. Y muchas veces son pintores buenos, con lo cual es más grave. Porque tú dices, es un tío que sabe pintar bien, por lo menos técnicamente, y que te dice cosas como, nunca serás un gran pintor si no sabes diluir la pintura. Pues yo te demuestro en una demo de 90 minutos que puedo empastarte la pintura en la cara de la figura, mezclar el húmedo sobre ella, trabajar todo a pinceladas, que no se vea ni una sola transición y que aún así la figura sea bonita y sea estética. Y eso no tendría que ser una cosa que tendría que explicar a día de hoy, 2026. Es que está más que probado. Solo hace falta que veas cualquier otro arte plástico. Es que eso existe. O sea, existe en escultura, existe en música, existe en pintura, existe en baile. O sea, no solo existe la receta y el paso a paso, no solo existe el vals. También hay baile contemporáneo. O sea, no solo existe la cocina tradicional japonesa, también hay cocina fusión. O sea, no sé. Es que son conceptos que son tan básicos que a mí me sigue sorprendiendo después de 20 años y de 15 en el que llevo rodando por todo el mundo dando clases, hablando de este tema, y todavía te sorprendes viendo que a la gente le sigue sorprendiendo el hecho de, pero se puede hacer esto, pero no diluyes la pintura, porque es como, tío, pero si es que una persona que maneje, o sea, ¿pero tú te crees de verdad que Alberto Chicote cuando corta cebolla, que lo ha hecho delante mío en su casa, sin mirar, hablando conmigo y cortando a la velocidad de la luz, cebolla, ¿por qué? Porque está entrenado. Y como está entrenado, puede hacerlo. Si tú no estás entrenado, te cortas un dedo. Entonces la cuestión es que si tú tienes siempre un discurso que es muy fácilmente vendible porque es fácilmente empaquetable, y entonces te ayuda a vender más sets de pintura, te ayuda a vender videotutoriales que no necesitas, te ayuda a vender un discurso en el cual esto es una cosa muy difícil de hacer, que tienes que seguir unos patrones, comprar unos materiales determinados y tal, y todo eso es mentira, ¿entiendes? Y te lo dice alguien que está en la industria desde hace más de 20 años, que ha trabajado para todas las marcas que te puedas echar a la cara y que te puedas imaginar, o casi todas, y que encima ha creado producto, entre ellos líneas de pinturas. Y te das cuenta de que vivimos en una mentira de la cual yo no quiero ser partícipe. Entonces, pues para mí, pintar es una manera de decir, se puede hacer de otra manera, se puede hacer de otro modo, que eso no quita para que yo sea el primero que vea una cosa súper relamida y súper técnica y flipe en colores. Pero normalmente las cosas que hacen que esto avance nunca es lo técnico, siempre es lo otro, lo arriesgado. O sea, lo que hace que hoy se pinten esos no metálicos es que un día Kirill Kanaev dijo, voy a hacer que una hombrera sea verde porque está reflejando un árbol. Y a día de hoy lo ves como algo normal. Pero en su momento yo te puedo asegurar que yo daba clases de no metálico y la gente en Roma diciéndome, pero es que las sombreras no son verdes. O sea, ese era el nivel. Y te lo está diciendo un tío que a lo mejor es un empresario de éxito o un administrativo con un buen sueldo o un lo que quieras, o un abogado, o sea, gente inteligente. ¿Qué pasa? Que en el mundo hobby muchas veces está muy separado del mundo artístico, porque en el mundo artístico esas discusiones no existen. Porque
La discusión que hay en el mundo artístico, al contrario, es de cómo cerrar el lazo, cómo ponerle puertas al campo, porque se ha abierto tanto que hoy en día podemos discutir si cagar y congelar tu mierda es arte o no, ¿vale? Esa es otra discusión. Pero en el mundo del hobby, en el mundo del art and craft, de la artesanía, que es lo que hacemos, en el momento en el que tú quieres aportar algo para salirte un poco del tiesto, lo que tienes que hacer es arriesgar. Y si no arriesgas, vas a hacer lo mismo que ya se ha hecho. Y entonces, para pintar la misma cara con la misma luz cenital que ya se ha pintado perfecta Jaume Ortiz o Danilo Cartacci, pues no necesitas nada más que seguir unos pasos. Es muy difícil hacerlo, ojo, porque pintar como Jaume Ortiz es jodidísimo, porque tiene una técnica que te mueres, y una práctica y unos años. Pero si tú quieres hacer algo distinto, te tienes que salir de ahí, tienes que aportar otras cosas. Entonces, yo creo que eso ahora empieza a pasar porque el mundo de la miniatura está teniendo el mismo desarrollo y las mismas etapas que ha tenido el mundo de su primo hermano, la pintura. Y entonces ahora empieza a haber vanguardias. Ahora empieza a haber gente que es más expresiva y que hace cosas que son meramente narrativas o emocionales, y te encuentras pues una Carla que empieza a experimentar con los colores y la pincelada para generar ideas de movimiento, música, emoción, o muchas otras que no me sale, personas que a lo mejor no me sale, a Man Painting Miniatures, que es Jamie no sé qué, creo que es inglés, y que pinta todo a brochazos, tal. Te sale un chaval, Lucas no sé qué, que no es que no me sé los nicks, ¿vale? Que el tío se ha tirado haciendo un mes de Fuck Smoothness 1 al día. Y la gente, ¡wow! Esto es increíble. Claro, no está descubriendo nada, simplemente está haciendo algo muy positivo, que es mostrarle al mundo que se pueden hacer cosas súper guays sin seguir los patrones establecidos, ya está. Pero para que eso suceda, tiene que haber alguien que en un momento dado, y sobre todo estando dentro de la industria, que ese es el papel que a mí, pues yo me he autoimpuesto en un momento dado, que era, yo estaba dentro de la industria, estaba pintando box arts a un nivel top, con mucho reconocimiento internacional, pintando pues para Scala 75, para Nine Models, haciendo cosas que en su época eran muy impactantes, que eran las primeras cosas que se hacían que tenían un feeling de ilustración 2D, no digo las únicas, pero sí de las primeras a nivel comercial en industria, y de repente salir de ahí, irme a workshop, tirarme un año diseñando y modelando para ellos, volver y decir, vale, ahora voy a dar clases, tengo que dar clases por todo el mundo, ¿y qué es lo que hago? Pues hago demos de 90 minutos, y llega un momento en el que yo las demos de 90 minutos eran demos pues para demostrar lo que yo enseñaba de composición, de luz, de teoría del color, pues tú me has visto dar demos. Sí. Y quedaban cosas muy bonitas en 90 minutos. Y yo las regalaba, esas piezas las lanzaba, cogía al que mejor me había caído del curso y se la lanzaba. Y me acuerdo una vez en Augsburgo, que estaba con Roman Lapat, que organizó un curso allí en su ciudad, y él vino de alumno. Y entonces me vio hacer esa demo y se quedó impactado. Y de hecho, bueno, pues podéis ver, hay muchos artículos en los que Roman ha hablado de este tema, ¿sabes? Que yo le agradezco porque Roman es una figura fundamental en el mundo de la miniatura, y que un tío así te dé cabida y te reconozca, pues es siempre de agradecer, cosa que no hace todo el mundo. Y entonces él me dijo, Alfonso, ¿y esto por qué lo regalas? Y yo, pues porque ¿quién va a querer esto si es un boceto? Y él dijo, pues yo pagaría por ello. Y yo dije, ¿así? ¿Tú pagarías? ¿Cuánto pagarías? Tanto. Bueno, pues desde entonces me hice 60 Anonymous, uno por curso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos Anonymous se vendieron, hacía uno y lo vendía al momento, pero yo, como soy un obseso de mi firma, es decir, o sea, yo tengo la idea de que el que me compra una pieza me la alquila de por vida, no la compra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi bebé está en su casa. Y entonces yo lo que hacía era que me las llevaba, las había vendido allí, me daban allí la pasta, pero yo lo que decía era, no, yo me la llevo a casa, me la llevo a mi estudio y le hago una caja pintada a mano a cada una, que muchas veces tardaba mucho más haciendo la caja que la propia figura, o sea, no me salía rentable. Yo he visto esa caja y son una locura. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Pero me daba la oportunidad de justificar mi discurso de que el conjunto, la estética, la propuesta, no es una cuestión técnica, es una cuestión de no sé cómo decirlo, de peso narrativo, de que lo que tú propongas sea acorde, que encaje bien, que tenga un sentido,
que esté vinculado, ¿no? Que la caja y la figura, más el certificado, más el tratamiento, más la firma, más todo, sea un pack que digas, joder, qué cosa más bonita, me merece la pena lo que he comprado, ¿sabes? No simplemente una cosa que Sí. pinto ahí la tiro, sino darle valor a la pieza, ¿no? Luego, de hecho, mucha gente ahora hace sus cajas a mano y en su momento se reían en mi cara, y se reían literal, ¿eh? Se reían porque lo he visto, o sea, he visto comentarios de, bueno, qué flipado. Bueno, flipado, pero yo a mis bebés los trato con cariño y los presento con más cariño aún porque es mi manera de agradecer a la persona que está apoyándome. Y entonces, en una de estas que tenía 15, 20 bustos para enviar a sus dueños, que estaban ya comprados, que eran todos ejercicios de 60 minutos, 90 minutos, 2 horas, no más, había uno de 3 horas. Estaba con Marc Masclans, que estaba trabajando en Madrid, ese año estaba trabajando en mi estudio. Conmigo, vamos, no para mí, conmigo. Y me dijo, joder, Alfon, es que son muy bonitas, tal. Y entonces dijo, ¿y por qué no las presentas a Monte San Sabino? Y yo, sí, tío, lo he pensado, tal, pero es que no sé cómo plantearlo, tal. Y me dijo, pues tío, componemos, hicimos una composición que quedó muy interesante y es que se veía precioso. Y le digo, bueno, ¿y cómo lo llamo? Y me dijo él, ¿qué te define a ti? O sea, ¿qué es lo que define tu filosofía o tu mensaje? Y yo dije, pues fuck smoothness, porque estaba hasta los huevos del rollo de la limpieza. Como encima es un concepto que es súper infantil, porque es que limpieza, o sea, hablar de limpieza en la pintura es como decir, no, Norman Rockwell es un mierda, Fran Fraschetta es un mierda, John Singer Sargent es un mierda, Monet es un mierda, porque como no funde, pues es un mierda. No, coño. O sea, tú en pintura hablas de definición, hablas de contraste, hablas de renderizado, pero de limpieza, por favor, pero si es que en la pintura se mezcla sola y se generan degradados, y si pintas con óleo ya ni te cuento. O sea, ¿qué mérito tiene la limpieza? Es verdad que con acrílico es más difícil, pero aún así es una ejecución técnica nada más. Y entonces a mí ese concepto de limpieza me taladraba la cabeza porque yo iba de jurado a todos los concursos y veía, tío, que de lo único que se hablaba era de, bueno, esto está muy limpita. Y era en plan de, tío, si tu único criterio a la hora de valorar una obra es lo limpia que está, es que me habla de una pobreza intelectual que yo no quiero. Te voy a hacer un inciso, porque esto lo quería meter después, pero lo voy a meter ahora porque creo que es el momento. Hay una frase de tu libro que a mí me gustó muchísimo, que... ¿dónde está? ¿Cómo era? Era una frase súper bonita, tío. Aquí. Cuando la valoración de una pieza depende de alguien que pinta siguiendo dogmas, se convierte en un juicio que no es aséptico. Hombre, claro. Porque él solo tiene su criterio para valorar. Solo tiene un parámetro, el que sea. Entonces esto es como si el que te juzga odia a los elfos y entonces tú has pintado un elfo y te va a mirar, tío, una persona que juzgue, cocina, tiene que haber probado todo tipo de platos, ¿no? Claro. No, ya, sí. no, es que es experto en paella, vale, y entonces le pongo sushi y entonces como es arroz pero no es paella, pues es una mierda. Ya bueno, pero no sé, un tío culto en cualquier disciplina es un tío que ha aprendido en base a la diversidad, no enfocándose. Otra cosa es que luego tu expertise, tu área de desarrollo se centre en algo muy concreto y tú seas el mejor tirador de faltas del fútbol moderno, vale. Y eso es lo que mejor haces. Pero también sabes correr, también sabes dar un pase al hueco, también, o sea, serás mejor o peor, pero entiendes el juego. Tú no puedes llegar al Real Madrid, al Barcelona, al Atleti, al Bayern de Múnich y decir, mira, yo es que meto 9 de cada 10 faltas, contrátame. Pues te van a decir, vale, pero pesas 120 kilos, no eres capaz de correr 10 metros, y, o sea, es decir, es que es absurdo. Entonces, que alguien, su nivel de criterio se base solo en que una cosa esté fundida y degradada, cuando además encima se plantean que la visión de la miniatura se tiene que basar en algo realista, porque eso es lo que se escucha dentro de un jurado. No, es que esto no es realista. Es que nada es realista. Es que nada pintado sobre una pieza 3D puede ser realista. Es imposible, porque realista sería pintarlo plano, con la textura en todo caso, e iluminarlo con una lámpara. Porque en el momento en el que tú haces una luz cenital en la cara, ya no es realista, porque estás forzando una luz desde un lado. Y si encima, y esto lo he dicho 1000 veces, pero es que se sigue haciendo,
Tú vas a un concurso de histórico y ves caras iluminadas cenitalmente y ropas con iluminación general. ¿Qué realista es eso? ¿Qué tienes? ¿Una lámpara de Ikea que va contigo y que te pega solo en la cara? Y no te pega en los hombros ni en el pecho. Es ridículo. Es ridículo. En el momento en el que tú haces una luz forzada que viene de arriba, de abajo, de un lado, del otro, da igual. O tienes varias luces. A mí cuando preguntan, ya, pero la luz de dónde viene, en esta figura, ¿la luz de dónde viene? Pues de todos lados, o de ninguno, o donde yo quiera. Porque tú en un entorno, en una ilustración, yo ahora mismo, que tú me estás viendo, tengo una luz frontal de la ventana, pero si de repente enciendo esta luz que me viene de un lado, que vosotros no la vais a ver porque es un podcast y no es un video podcast, pero ahora de repente tengo una luz secundaria que me pega de un lado y ha cambiado la iluminación. Y si de repente bajo la ventana, la luz se empieza a opacar de frente y entonces el terminador se empezará a marcar mucho más, se me saturarán los tonos medios y de repente la luz de un lado que antes no se veía, ahora se ve súper naranja. Y tú lo estás viendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, tío, es que es mucho más fácil criticar las cosas desde una perspectiva lineal, en el que solo se valora un criterio, antes que reconocer que lo que hay que hacer es actualizarse a los tiempos que corren y estudiar. Y irse a un museo y estudiar otros pintores y probar cosas nuevas. Es que yo he oído la desfachatez de decir, esto se decía, el no metálico es de fantasía. Sí, pues díselo a Rembrandt. A ver si Rembrandt utilizaba pintura metálica, campeón. Entonces, esto, ahora, mucha gente que lo esté escuchando dirá, bueno, este tío no está descubriendo nada. Ya, pero es que yo me he tirado peleándome contra eso durante más de 15 años en mi vida profesional. Defendiendo cosas como que nosotros hacíamos piezas en Models que eran increíbles, que funcionaban en 360. Yo tengo piezas hechas para ellos en las que me he tirado trabajando como un cabrón, a lo mejor un mes de mi vida, en el duelo de Anakin Obi-Wan, y tiene un montón de vistas, o el Ghost Rider tiene como 15 vistas. Y yo he leído comentarios de esto solo funciona en foto, y luego verlo en mano y verles con la boca abierta sin... Pero simplemente porque es mucho más fácil para la gente obtusa, que hay mucha, en el mundo en general, decir, no, esto no se puede, no, esto es falso, antes que decir, oye, esto es una nueva corriente, esto propone algo diferente, voy a investigarlo, a ver si me gusta, voy a ver cómo se hace, voy a intentar entenderlo. Y el mundo del arte crece así. El mundo del arte siempre crece así. Tienes algo establecido, que es el arte mainstream o el arte académico o el arte aceptado. Y de repente sale algún tronado y propone algo diferente. Y te hace música punk. Y entonces los académicos dicen, eso es ruido, eso no existe, eso es una mierda, eso no vale, esos no son músicos. Y ahora los Sex Pistols o los Ramones son bandas legendarias. 40 años después. Pero en su momento eran basura. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo de la miniatura pues ha avanzado en 20 años. O sea, se ha saltado 3 siglos. O sea, ha pasado de ser la pintura renacentista, todo perfecto, todo transiciones perfectas, poses hieráticas que no tenían ningún sentido de muñecos, cosas muy increíbles que se hacían también, Bill Horan, espectacular, Mike Blanc, Gianfranco Esperanza, mucha gente muy buena, pero sobre todo, pues como en todo, tío, 4 o 5 nombres que sobresalían por encima del resto y que eran los que generaban la tendencia: Mike Blanc, Gianfranco Esperanza, Bill Horan, Ay, no me sale la palabra, no me sale el papa de esto. Ay, bueno, me saldrá. El americano que falleció, bueno, no me sale la palabra, me pido disculpas, mi cerebro está un poco queso gruyer. Mike Blanc, pues yo qué sé, o sea, gente que han sido revolucionarios porque sus propuestas eran muy personales y hacían cosas diferentes, y luego el resto las han copiado. ¿Qué pasa? Que cuando las copian se genera, se establece un sistema para juzgar, un sistema para decir esto está bien, esto está mal, porque esto se parece a, porque esto pasa el criterio que puedes vender. Porque un criterio que puedes vender es un criterio que puede entender todo el mundo. Si tú de repente vendes un criterio en el cual para pintar tienes que hacer 4 o 5 colores en progresión perfecta y luego iluminar los perfilados, eso es fácil de entender. Claro. Eso lo entiende todo el mundo. Entonces eso es vendible, es empaquetable. Puedes decir, si esto se adecua a este patrón, está bien.
Y si no, es otra cosa. Pero luego viene gente como Caja, pinta un Marine o un Age of Sigmar con 20.000 colores que no tienen ningún sentido a nivel cromático, pero que funcionan bien porque es firma personal, porque es una tía que tiene personalidad propia, y te tuerce el culo. Y no puedes decir que eso no es bonito ni que no esté bien. Otra cosa es que no lo entiendas. ¿Entiendes? Entonces, Sí. el problema es que esto es un mundillo que pretende ser arte, que se llena la boca de ser arte, que somos artistas, pero en el que el 90% de la gente, ojalá sea menos y me esté equivocando, pero ponle un porcentaje muy alto, es gente que no se molesta en la vida en ir a un museo y analizar una obra en directo, no sé, en aprender. En aprender otras estéticas. A mí no me gusta el manga, pero consumo manga. ¿Por qué? Porque tiene unos códigos visuales de los que quiero aprender. Y entonces cada cierto tiempo me empapo. Y hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero no soy un mangaka. Pero son códigos visuales propios del manga, que no existen en otra cosa. Y que luego el cine mainstream a lo mejor se apodera de ellos y los hace suyos, ¿no? Apropiación cultural, ¿vale? Sí. Eso es fusión. Y la fusión siempre es la manera de romper con los estigmas y con los estereotipos. Y eso es necesario, porque eso es lo que hace que el arte evolucione hacia algún lado. Luego te gustará más o te gustará menos, serás más purista o menos. Y tú como espectador puedes estar en el punto en el que te dé la gana. Yo eso no lo critico. Pero como profesional del sector o como influencer o como persona relevante, tienes que tener un poco de amor propio y aprender. Y ver otras cosas y analizar más allá de lo fácil o lo sencillo. ¿Cuántas veces habrás oído el comentario este de te falta contraste? Sí, bueno. Vale, ¿qué contraste? ¿Me falta cuál? ¿Contraste de qué? ¿De valor? ¿De temperatura? ¿De ruido? ¿Contraste de qué? ¿De complementarios? ¿Contraste de luminosidad? ¿Contraste de qué? ¿Qué es? Eso aprendí de ti en el curso que hicimos en Málaga. Los tipos de contraste que había. Es que hay Nada más muchos. que con eso ya me explotó la cabeza. Es que contraste es diferencia. Y entonces, en el momento en el que uno, que encima plantea la tontería mayúscula de es que no está, fíjate el concepto, ¿vale? Vamos a juzgar una figura y de repente digo, no, esta figura no pasa el corte o no tiene un oro porque no es realista, es decir, lo que sea. El uniforme tal o la luz no funciona así, ¿vale? Perfecto, que siempre hay unas normas más o menos básicas, que es que Sí, lo sí. que represente, Unas pautas, ¿no? que lo que represente sea creíble dentro del contexto que tiene. Y ahora te pongo un ejemplo. Tú podías ver Los Increíbles, la película de Pixar, y en su contexto, en la época, te valía, porque con que los muñecos fueran expresivos, a ti te vendía lo que sucedía, no te fijabas en nada más. ¿Por qué? Porque era la época inicial del 3D, ¿vale? Tú ahora ves Soul, una de 2021, y todo, tío, no es realista, pero es creíble. Las texturas, los efectos, la física de partículas. Y ahora ves Sí. Los Increíbles y dices, joder, tío, parece un dibujo rancio de Neox. ¿Por qué? Porque lo comparas con algo que ha evolucionado hacia Claro. la representación cada vez más creíble de cosas. Y evidentemente que tú estás viendo, ves Inside Out, ves Soul, ves la que quieras de las últimas, y evidentemente que tú eres consciente que estás viendo, o las Tortugas Ninja, que es súper macarra y mola un montón, estás viendo un dibujo cartoon que no crees que sea realista, pero las cosas que suceden dentro de ese contexto funcionan. Es decir, tienen un sentido. Ahora te lo paso a miniatura, ¿vale? Si tú haces un elemento pintado, fíjate la paradoja, ¿vale? Estamos en un mundo en el que la mayor parte de jurados solo sabe juzgar si algo está limpio o sucio. Que para juzgar si algo está limpio o sucio no hace falta llamar a no sé quién que venga desde Milwaukee. Llamas a tu abuela, lo ve y dice esto tiene degradado y esto no. O sea, no hay mucho más que tal, ¿vale? Pero si solo valoras eso, te estás cargando muchas otras cosas. Porque Mark Masclans, que puede ser, pues si no el mejor pintor del mundo, un top 5 seguro, no es limpio. Tú ves pincelada en Mark Masclans. Lo que es Y punto. ultra renderizado, súper correcto, súper complejo, súper preciso, todo eso. Pero no, limpio cuando quiere.
Pero yo tengo piezas suyas aquí en la academia y las ves en la mano y ves pincelada. Lo que pasa es que la pincelada está puesta de manera elegante, precisa, maestra, correcta, preciosista, lo que quieras, cada uno lo que busque, ¿vale? Y con todo esto no estoy diciendo que no valga la pieza que está todo pulido al máximo, que también vale, es simplemente otra estética. Y yo también sé valorarlo, ¿vale? Pero entonces tienes ese jurado que solo valora eso. Y de repente te dice, no, y valoro eso y además el realismo. El que esta roca, como yo leí un comentario de Facebook que uno me decía, tus rocas son una mierda porque las rocas no son así. Pues yo no sé cómo son las rocas, pero es preciosa esta roca. Ya está. Es que yo no pretendo hacer algo realista. Yo pretendo hacer algo que sea estético, bonito y Creíble. que sea creíble dentro del mundo que yo estoy generando, dentro de mi contexto, ¿vale? Y para eso tienes que entender el contexto. Es decir, es como si otra vez volvemos a la película de Pixar y la juzgamos desde el punto de vista de un crítico de cine que juzga, yo qué sé, la lista de Schindler. Es que no tiene nada que ver. Es que es otra movida. Es que tiene otros patrones. Es que tiene otro lenguaje. Es lenguaje audiovisual, pero es distinto, es diferente. En uno, la emoción se toca a través de la crudeza y en otro, la emoción se toca a través del color, de los saltos, de la emoción que van de arriba abajo. El otro no, el otro es densidad, pesos. Es que son cosas distintas y al final, el experto en cualquier lenguaje es capaz de hablar ese lenguaje de una manera más sencilla, simplificada, que no significa que no tenga valor, y a la vez de una manera poética. Yo no hablo igual en una conferencia que cuando le hablo a mi hijo de 5 años, porque el público es distinto, no tiene nada que ver. Y los dos mensajes pueden ser igualmente buenos, porque yo me he leído libros de niños pequeños para mi hijo de 5 años y he dicho, tío, qué obra maestra, o sea, qué bien escrito está, qué bien los dibujos, cómo simplifica el mensaje, mi hijo se ha quedado con la idea perfectamente en la cabeza, eso es un 10. Y no necesito que sea yo qué sé, el proceso de Kafka. No, es que cada cosa tiene su contexto. Y entonces en un mundo que se ha desarrollado tanto como el de la pintura de miniaturas hoy en día, en el que hay tanta diversidad de estilos y tantas propuestas distintas, lo suyo sería que los jueces estuvieran a la altura y que entendieran los contextos de cada cosa, dentro de cada propuesta. O sea, lo importante no es la ejecución, es la ejecución dentro de la propuesta que tiene cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no es peor la obra de Roman Lapat que la obra de Albert. Son distintas. La de Albert es mejor a nivel de refinado técnico, ¿vale? Y es más difícil de hacer a nivel de técnica pura y dura, y es increíble y se merece un oro. Pero la de Roman, que te hace un edificio que se está cayendo con 200.000 zombies pintados por 200 alumnos distintos y él ha hecho la composición con eso y tal, es impresionante. Yo eso lo he tenido en la mano y dices, me cago en mi madre, y está fatal pintado para los estándares de la miniatura, pero es la hostia. Entonces, ¿por qué eso es peor que lo de Albert? Entonces, a lo que voy con esto, que siempre me enrollo una chapa con esto, y también me lo he autoimpuesto yo, porque esto lo he dicho en 20.000 entrevistas, la gente que me haya oído más dirá, pues qué pesado, pero es que esto sigue existiendo, esta mentalidad. Porque lo ves ahora en los comentarios de los Golden Demon, que es que hay gente, tío, que es como... Es que yo he leído un tío hoy diciendo, el nivel del Golden Demon ha bajado espectacularmente este año, eso yo podría ganar yo con mi pintura hecha con contrast. Pues una persona que dice eso, evidentemente, o es disminuida, ¿vale? O es ciega, ¿vale? O es imbécil. Es que solo me valen esas 3 opciones. Pero es que hay tanta gente así. Es que hay tanta gente así. Y luego están los que te pueden decir, no, es que Alfonso es un flipado, habla mucho. Sí, yo hablo mucho, pero yo de lo mío hablo con criterio. Y hay un montón de gente que habla y que no tiene ni puta idea. Y lo ves constantemente. Y el problema está en que hoy en día la información en Internet, tío, está tan viciada que tú, si no sabes del tema, no sabes cuáles son las fuentes fiables. Y a menos que seas capaz de desarrollar criterio propio y a la hora de escuchar a alguien digas, hostia, mira qué locuaz es esta persona, cómo se expresa, cómo me cuenta las cosas, cómo me lleva... Pero muchos simplemente compran el producto rápido y fácil. Y el producto rápido y fácil siempre es el más vendible. Siempre. Porque es más fácil vender una hamburguesa del McDonald's de 1 euro que una cena en un restaurante de 100 pavos. Es que es así. Entonces,
estamos muy limitados, porque al final el mensaje que llega al público es que hay una manera de hacer las cosas, ¿entiendes? Y por otro lado, la gente luego se sorprende de, joder, es que siempre destacan los mismos, es que normal, porque tú haces lo mismo que otros 12.000. Entonces, ¿cuántos marines pintados perfectos, con el mismo no metálico en la espada ajedrezado, de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, en un lado y en otro de la espada, cuántos has visto? Pues 100.000 A patadas. a patadas. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que destaque? Pues no va a destacar el que me proponga una propuesta de color, a lo mejor que no tiene mucho sentido, pero que es estéticamente llamativa, como caja, por poner un ejemplo, o el que destaca a nivel técnico, a nivel Dios, ¿vale? O el que dice, oye, pues meto una ambientación, cuento algo con la pieza, yo qué sé, otras cosas. Y eso es normal, porque eso es, al final, y acabo con esto, eso es la historia de cualquier arte. La historia de cualquier arte es una etapa inicial de descubrimiento y comprensión. Es decir, oye, ¿cómo funciona, yo qué sé, en el arte figurativo? El cuerpo humano, las proporciones. ¿Tú qué pasa? ¿Que los egipcios eran idiotas? No, coño, eran astrólogos, pero sin embargo dibujaban de lado, ¿no? O sea, su comprensión espacial a la hora de trasladarlo a un dibujo era limitada, pero no es que fueran idiotas. Es simplemente que el cerebro humano también ha necesitado cientos de años para Para evolucionar. evolucionar en la manera en la que percibes y lo transmites, ¿no? Ujú. Entonces, esta primera etapa que siempre es de comprensión de lo que veo y cómo lo plasmo, las proporciones, lo que sea, ¿no? Es de aprendizaje. Pues como un niño aprende el lenguaje, tío, primero aprendes las letras, luego las palabras, luego a leer poco a poco y a unificar, luego los sonidos, los fonemas, tal. Luego hay una época de revolución técnica en el que lo que se explora es cómo hacer lo que ya sabemos, pero ahora de una manera increíble, que se vea. Y en ese punto ya hemos llegado, porque hacer algo mucho mejor que Mark es difícil. Hacer algo mucho mejor que Kirill es difícil. Hacer algo mucho mejor que Sang Eon Lee es difícil. Si no imposible. O sea, todavía queda un poquito, pero eso ya está en su peak. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es el drama, el contraste, la expresión, la narrativa, el discurso que quieras contar y luego la exploración estética, que se puede desligar de eso o no y buscar otras formas. Y entonces puedes hacer algo que simplemente sea muy rompedor, muy llamativo y simplemente estético o no, que además tenga un mensaje, como el arte contemporáneo o el arte moderno. Y es normal, esto pasa en absolutamente todas las disciplinas y está pasando ahora en la pintura en miniaturas. Ya está. No sé ni a qué te he comentado, es que soy un pesado de cojones, perdona. A mí eso me encanta. Bueno, has sido juez en muchísimos concursos. ¿Has sido alguna vez juez invitado de Golden Demon? Sí, en 2007. En 2007 juzgué España y Francia. Que ahí fue, o sea, en 2006, si no me falla la memoria, conseguiste la espada matademonios de Francia y de España en el mismo año, ¿no? Sí. Entonces, el año siguiente fui invitado en Francia y España. ¿Había alguna persona más que la ha conseguido así? ¿O tú eres el único? No lo sé, la verdad. Yo es que creo que eres el único que la ha conseguido. Pues eso es fácil de... No, en Golden Demon Winner creo que es. No tengo ni idea. Golden Demon Winner. Ah, hostia, me ha salido una movida de casinos. Hostia, tú. No tengo ni idea. Pero te dice, da igual, sí, creo que es simplemente un dato. Es que me sorprendió porque lo estuve leyendo cuando ganaste el oro en Milwaukee, en la Defticon. Estuve mirando y recuerdo que ganaste 2 espadas. Y me puse a mirar y digo, hostia, que fue la misma, o sea, en el mismo año, las 2 espadas, sí, en Francia y en España. Sí. De hecho, o sea, tenía que ser los de... Lo que pasa es que no viene por años. No viene por años, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque mira, según veo, con 2 espadas hay bastante gente. Con 2 espadas hay 39 personas con 2 espadas, ¿eh? Que se dice pronto, un montón. Pues no sé, no tengo ni idea, la verdad. O sea, me quedo con que no y así más ilusión. Bueno, desde tu visión como juez, esta pregunta
me gustaría que te mojaras porque quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que ha hecho ganar la obra de David por encima de la de Borja? ¿Cuál es el matiz que han tenido los jueces o que tú crees que han tenido los jueces como juez? Para mí es una obra más fácilmente premiable porque tiene menos riesgo y por lo tanto siempre que hay menos riesgo hay menos capacidad de fallo, y luego porque es una pieza que está rematada como ellos quieren, por todos lados igual. O sea, está muy trabajada. Es una pieza que tú puedes ver que está muy trabajada. De hecho, él lo dice. O sea, él lo decía allí, que creo que tenía 800 horas. Sí, lo comentó también, que tenía 800 Entonces, horas por Instagram también. Entonces, es una pieza que está muy rematada bajo sus estándares, que tampoco me extraña porque lo comentó él también, que él había ido con una idea estratégica de lo que lo quería pintar así y que no lo había querido para ese concurso. Claro, o sea, él lo que decía era, yo no lo he querido ambientar porque decía que había hablado con Rubén Martínez y que Rubén le había dicho, tío, yo ambientaría, le metería estos verdes por aquí, no sé cómo fue la conversación exactamente, pero que él lo había hecho así porque lo que había hecho era, digamos, estudiar qué era lo que creía que les iba a gustar y realizarlo a la perfección. Entonces, yo creo que es, pues eso, la pieza mejor diseñada para ganar, porque también es en la que los jueces se van a arriesgar menos dentro de lo que es, de lo que opta, ¿no? Para mí había 3 piezas que optaban, y luego tiré una cuarta por gusto personal, que creo que no fue ni premio, porque había una escena de un farsier, creo que se llaman Eldar, sacándole el alma a un panchito de estos, yo no sé cómo se llaman, un Dreadnought de los Eldar, que era increíble, estaba súper bonita, que esa estaba en la categoría de arroba, y a mí esa pieza me flipaba. Estaba súper bien pintada, tiene una ambientación súper chula y muy bonita. ¿Qué pasa? Que al final estos concursos que son tan enfocados en la parte técnica, porque es lo que más se valora, en concreto en Golden Demon, pues una pieza como la de David, es que es muy difícil no darle un oro. Y cuando ya tienes el oro, pues ahí ya hay muchos factores. Entonces, estoy un poco como intentando elegir las palabras para que no vengan ahora... sí, a tacharte de... Oh, no, porque no sé qué. O sea, yo creo que la pieza lo merece porque cumple los estándares de lo que busca la competición, ¿vale? Y porque evidentemente tú la ves en mano, porque además yo creo que la foto no le hace justicia, tú lo ves en mano y se ve... Yo la vi, también te digo, no la vi en mano, sino que la vi en vitrina, y en vitrina tampoco se ve todo lo bien que se debería ver ninguna pieza, porque las vitrinas son una vergüenza en el Golden Demon. Pero se ve muy rematada por todos lados. Tiene partes que a mí me gustaban más que otras. De hecho, me gustaba mucho el no metálico del asiento, que es muy bonito. Pero sobre todo lo que se ve es trabajo inmenso. O sea, de madre de Dios la de horas que le ha metido a esto. Eso se ve. ¿Y qué pasa? Que las otras dos, que para mí optaban, una era Andy Wardell, porque me parece que es una pieza que a nivel técnico no desmerece, o sea, no es peor que la de arroba. De hecho, a mí me parece que seguramente sea la pieza más correcta a nivel técnico para lo que ellos buscan, de, otra vez, la maldita limpieza, el renderizado que tiene, la pulcritud que tiene, la precisión que tiene es impresionante, la de Andy Wardell, y luego aparte me parecía una pasada de bonita. Es una pieza que no le puedes poner fallo, o sea, todo es muy bonito. Y entonces para mí era una de las opciones, pero quedó segunda por detrás de arroba, con lo cual ya se descartaba porque era plata. Y la otra pieza es la de Borja, que para mí es mi favorita. Yo estoy condicionado porque Borja trabaja conmigo, porque Borja es mi amigo, porque Borja, pues digamos que creo que le he podido guiar en momentos de su carrera y me siento vinculado a él, pero creo que la pieza de Borja es la mejor del concurso, para mí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la pieza de Borja es mucho más arriesgada y como tal, pues también tiene más fallos, sobre todo tiene muchos aciertos, tiene muchas cosas que son increíbles, pero es una pieza que también se beneficia de ciertos ángulos de cámara, que es muy cinematográfica, está planteada... Tú la pieza de Borja la pones en un zoom
y flipas. O sea, es un trabajo vamos, es espectacular. O sea, no, es una cosa impactante, es una hostia en la cara de madre mía, qué riesgo, qué buen gusto con el color, qué preciosista es, qué decisiones más arriesgadas. A mí la pieza de Borja me parece increíble. Pero es verdad que tiene zonas que a lo mejor se notan que no están al mismo nivel como a ellos les gustan. Para mí no es un problema, porque para mí el foco requiere desenfocar. El foco en unas zonas requiere desenfocar en otras. Pero para ellos, entiendo que poniendo la de David Arroba al lado de la de Borja, pues seguramente la de David Arroba dirían, es que está perfecta, o sea, no hay nada mal hecho, está todo súper bien pintado. Y la de Borja, el impacto era mayor, creo que en la vitrina se notaba esa diferencia, pero seguramente pues hay zonas en las que ellos dirían, uy, pero mira, debajo del tabardo aquí por no sé qué, porque sé que juzgan así también. No digo que solo juzguen así, ¿eh? Y además, este año estaba Eric, que es un tío que es duro juzgando, porque yo he juzgado con él, pero que tiene un muy buen criterio y no obstante es que es el campeón del mundo. O sea, Eric Swinson es el campeón del mundo, literal. O sea, que no puedes dudar su criterio de pintura. Y luego Aiden, que es el organizador ahora del Golden Demon, que es Heavy Metal Painter, es un tío que también sabe, que evidentemente sabe pintar muy bien, es muy buen pintor y sabe pintura y sé que sabe o que le interesan otras ramas. Pero al final el Golden Demon no deja de ser un concurso súper estratégico. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ahí el que jugó mejor las cartas fue Arroba. Y luego hay otro factor que yo en su momento, cuando la gente me decía, joder, tío, la pieza de Borja... porque yo te digo, o sea, yo por ejemplo mi pieza tuvo una recepción increíble, pero yo iba a una categoría que no participaba en la espada. Entonces directamente es que o sea, primero porque es mi pieza, no hablaría yo así de ella, pero ya es una cosa aparte de la competición, ¿no? Sí. Pero luego entre las piezas elegibles, ¿vale? De las otras categorías, menos el Señor de los Anillos, que creo que tampoco cuenta para espada, tengo entendido, las tres que más me llamaban eran estas. Sabía que si Arroba ganaba a Andy Wardell, muy posiblemente la espada era suya porque por todo esto que te he dicho, más me he quitado de encima a un contendiente fuerte en una categoría que era muy potente, la de Borja también era una categoría bastante potente, pero además es que Borja la ganó el año pasado y no se ha dado en la historia que la gane el mismo pintor 2 años seguidos en el mismo sitio. Entonces, ¿podría pasar? Bueno, pues a nivel probabilístico seguramente sí. ¿Es una decisión que puedo esperarme de Games Workshop que nunca está libre de tomarse esta competición como una ventana y como una exposición y como una promoción de sus IPs, de sus productos, de sus ideas, de sus estilos? ¿Entiendes? O sea, voy a premiar un estilo que es totalmente ilustrado, muy arriesgado, muy pictórico, un poco impresionista, muy suelto, a alguien que ya le he dado la espada el año anterior, cuando tengo este otro pintor que también tiene un reconocimiento internacional, que todo eso cuenta también, no te creas. Sí, sí, claro. Que además la pieza es increíble, está súper bien pintada, encima es un kit de los mejores que tiene Workshop, mezclado con otros 25 kits. O sea, pues me parece una decisión bastante lógica. Con esto no le estoy quitando mérito, ¿eh? Que de hecho... No, pero entiendo lo que dices. Y es Que más, está te digo, bien jugado, está bien jugado. A mí Arroba me flipa como pinta. Me parece un tío que sin duda es de los mejores del mundo. Y me encanta su estilo. Y se lo he dicho 1000 millones de veces. Y además, yo soy de los que sí lo dice en público. Porque a mí muchos me dicen cosas en privado, pero en público no te ponen un mensaje. Pero yo se lo digo a la gente a la cara en todo momento. Porque cuando alguien es bueno y punto. Pero es que incluso hablándolo con él, es una pieza hecha ex profeso para ir a por la espada. Entonces está muy bien jugado. Es un trabajo de locos, 800 horas de trabajo es una locura. O sea, mi pieza lleva 500 y pico horas de trabajo. Y yo me quería pegar un tiro. O sea, yo vi un momento en el que decía, es que me quiero morir, es que no puedo dedicarle un segundo más a... La odio, ¿sabes? Y la de Borja no sé cuánto llevará, pero por ahí. No sé si un poco más o un poco menos, pero llevará más o menos la misma cantidad porque empezamos más o menos a la par. Y llega un momento en el que tú ya no ves y que Arroba haya conseguido estar el doble de tiempo casi, pues eso también habla de cómo él ha hecho el Rocky, ¿no? Entrenando en la montaña
para hacer lo que él creía que ellos iban a comprar y al final pues le ha salido bien la jugada. Entonces, para mí es más que merecida y ya está, enhorabuena, tío, y es una pieza que evidentemente es una pieza de nivel de espada. Ahora, para mí, mi favorita, y aquí estoy condicionado, evidentemente, es la de Borja. La podría defender en un juicio con argumentos más que sólidos, pero entendería que el resultado final se fuera para la otra porque cumple con requisitos y con patrones que suelen gustar en Games Workshop. Sí, sí. Entiendo el veredicto del jurado. A mí personalmente me gusta mucho tu manera de ver y entender la pintura. Yo he estado trabajando contigo en las Freakworks, cosa que nunca olvidaré porque fue una experiencia súper bonita. Alegro. He estado en el Journey, en cursos y en clases contigo. Y si hoy en día me apasiona tanto la pintura, es gracias a tu enseñanza porque contigo empezó todo. ¿Tú crees que los grandes pintores actuales, que diría que el 95% han sido alumnos tuyos, te recuerdan con cariño? Yo creo que sí. Es que yo lo digo porque yo, por ejemplo, a mí me gusta saber de dónde vengo. Yo en mi vitrina tengo las primeras miniaturas que pinté, las tengo ahí, y me gusta saber de dónde vengo. Pero es que a lo mejor no le pasa a todo el mundo. A ver, Esta es una opinión personal. A mí me da la sensación de que a la gente se le olvida quién eres. Bueno, no lo sé. Yo soy una persona controvertida y eso al final genera... Controversia. Claro, genera pues gente que es fanática y que gente que te quiere mucho y gente que te muestra mucho apoyo constantemente y también todo lo contrario. Y me ha pasado de tener el típico fan que luego es el que mata a John Lennon, ¿no? Pues me ha pasado de tener un tío que me ha adorado mi trabajo y que de repente de buenas a primeras me odia, soy lo peor, tal. Pues bueno, es parte de mi personalidad, yo soy consciente de que mi speech es directo, es agresivo y que eso pues genera pues efectos contrarios, pero honestamente que cada vez me da un poco más igual. O sea, yo agradezco la gente que es agradecida y cariñosa, recibo mucho cariño, hay gente que es muy cariñosa conmigo, extraordinariamente cariñosa. De hecho, Eso es bonito, tengo tío, amigos eso es en todo el bonito. mundo por eso y tengo casas a las que ir en muchas ciudades del mundo, precisamente por eso, porque yo tengo muchas cosas malas, pero hay una cosa que creo que es positiva, es que soy muy transparente, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces a mí se me ve venir. O sea, yo no te voy a... O sea, yo soy muy directo en mi opinión y te voy a decir lo que opino, me lleve bien contigo, mal contigo, tenga más o menos confianza. Ahora con los años he aprendido a moderarme un poco y darle mi opinión al que me lo pide, que eso sí que es importante porque yo he sido un capullo muchas veces en mi vida y no me alegro de ello. Pero también es verdad que eso me ha llevado a aprender y hoy en día pues a ser más comedido y también de alguna manera no regalarme tanto, porque yo me he regalado mucho. Yo me he tirado horas incontables haciendo correcciones gratuitas, comentarios, respondiendo mensajes, mails, y la gente muchas veces no se puede imaginar la cantidad de tiempo dedicado a cosas que no me generan una repercusión ni un beneficio económico ni profesional, sino que lo he hecho por amor a esto, porque a mí me flipa la miniatura y me flipa enseñar. Y entonces yo creo que mi obligación para con la gente que se fía de mi criterio o que me escucha es darles servicio todo lo que pueda. Entonces, da igual que seas alumno o que no. Si tú me preguntas algo, te voy a contestar y te voy a contestar de la mejor manera posible. Lo que pasa es que hay gente con la que me he enfocado más que con otros porque además de ser seguidores o ser aficionados o tal, pues además, yo que sé, han sido alumnos privados, pues como tú decías del Journey, ¿no? O compañeros de trabajo, o gente a la que yo le he ofrecido trabajo, o gente a la que, pues con la que he compartido más. Luego, ¿cómo me recuerden o no? Pues a ver, yo creo sinceramente que el recuerdo... Yo creo que muchos te podrán decir, pues hombre, Alfonso es un tío complicado, o Alfonso es a veces un poco capullo, o Alfonso a veces es un poco bocachanclas. Pero yo no creo que te vayan a decir que soy mal tío. No, yo lo he escuchado, ¿eh? Yo lo he escuchado comentarios de que seas mal tío ni nada, pero es verdad que yo te veo
Y por ejemplo, es lo que cuando yo leí el comentario que pusieron, es que es una impresión 3D. Y tuviste que hacer la publicación del modelado, el paso a paso. Bueno, pero yo creo que eso es porque hay Digo, gente que no sabe. O sea, que no sabe quién soy. ¿Sabes? O sea, lo ven por primera vez y son de esta generación que para ellos cualquier cosa en 3D, o sea, cualquier modelado tiene que ser 3D porque no conciben que exista algo a mano. Porque no lo han visto. Y luego está, pues lo que he criticado antes, que al final los influencers de YouTube, Instagram, lo que sea, de las redes sociales a día de hoy, es gente que no se ha tenido que formar, la mayoría. Hay gente que sí, ¿no? Pero muchos simplemente tienen fama porque son graciosos, porque tienen una comunidad fiel, porque, yo qué sé, por lo que sea, porque son muy guapos, porque hacen locuras, por lo que sea, porque son muy estrambóticos, da igual. Pero luego sí. su conocimiento es nulo. Entonces, eso es lo que a mí me da por culo, que es gente que no se informa, porque el saber si ese es modelado o no a mano, tardas literalmente 30 segundos en comprobarlo, porque el nombre ya viene. Tú buscas el nombre en Instagram y te va a salir y te sale el primer post. O sea, tardas 30 segundos. Que no te molestes cuando estás haciendo un contenido que vas a monetizar o no, pero que te va a generar views, te va a generar una repercusión y un alcance, y que te van a ver, yo qué sé, 1000 personas, 500 o 50.000, y no tengas los 30 segundos para comprobar si un tío que se ha dedicado seguramente meses a hacer una pieza es esto o aquello, pues hombre, me parece una falta de respeto. ¿Me importa? Pues me importa poco. Pero aún así lo pongo por si las moscas, por si las dudas. Y luego es verdad que hay otra cosa que yo al final tengo un poco tan asentado el rol este de profesor. Estoy bebiendo agua. Tengo tan asentado el rol de profesor que yo creo que muchas veces a la gente se le olvida que existo. ¿Entiendes? Es como... Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, allí en el Golden Demon, la sensación que tuve fue muy parecida a cuando gané el Best of Fantasy en Monte San Sabino, si no superior. La gente venía y tenías como dos generaciones distintas. Los que venían en plan de, tío, la pieza es increíble, no me puedo creer que esté hecha a mano, porque era generación nueva. Gente que casi solo habrá pintado figuras hechas en 3D, y entonces para ellos les debe parecer como un sortilegio el que alguien lo haga con las manos, cuando antes se hacía todo con las manos, que simplemente yo es que soy muy viejo, ya está. Y no sé marcar 3D. Si supiera marcar 3D, pues lo hubiera hecho en 3D. Pero como no sé, pues lo hago a mano, ¿vale? Bueno, no, lo hubiera hecho a mano porque es un encargo muy especial para un coleccionista muy especial y merece que se haga a mano. Pero evidentemente a mano pues tiene una complejidad distinta y unos tiempos distintos. Es más difícil y es más costoso y se tarda más tiempo. Con esto no quiero quitarle mérito a hacerlo en 3D o tal, pero la diferencia entre hacer una espada y lijarla a mano o hacer una empuñadura y que tengas que hacer hilos súper finos de micras que se pueden romper lijando, a hacerlo en 3D y hacer un mirror. O sea, porque también he tenido esta discusión, ¿eh? Hablaba con Ricardo Agostini y me decía, bueno, el 3D también es igual de difícil, porque luego tienes que soportar. Y yo, tío, no me cuentes películas, hermano. Que tú te haces, o sea, una espada en 3D, te haces un rectángulo, lo biselas, o sea, le sacas el filo y le haces un mirror. Y tardas 3 minutos, porque lo he visto. Porque yo tengo a Víctor Aguilar trabajando aquí y tarda en hacerlo 2 minutos y medio. Y yo en esa espada me he tirado 5 horas. Y se me ha roto 3 veces. O sea, que no me cuentes pelis. Luego otra cosa es que yo sea más torpe o más habilidoso. Seguramente pues Patrick Masson, que es un finolis y que lo hace todo increíble, súper fino, pues te hace la misma espada, pero mejor en menos tiempo, ¿vale? Pero las cosas a mano se tardan más y es más difícil. Y no sé si tiene más mérito o no, pero desde luego son más costosas de hacer 100%. Por eso tiene más valor la escultura tradicional que la escultura en 3D. Es así. No digo que sea mejor, ¿eh? Digo simplemente que es diferente. Es diferente porque yo no tengo control Z, ni control, es eso. ni control S, pero en 3D sí. Bueno, a lo que voy. Que allí estando en el evento me venía un montón de gente, sobre todo gente ya de cierta edad, que me venía y me decían... Los polla viejas. Me susurraban casi en plan de welcome back,
bienvenido de vuelta, tal. Y claro, yo, tío, que me hacía mucha ilusión porque es genial, ¿no? Recibir ese, o me venía, me daba un abrazo en plan de, tío, me has vuelto a traer la ilusión de los Golden antiguos, tal. Eso me lo han dicho mucha gente, pero mucha. O sea, yo sé que suena mal que lo diga, pero es literal, ha sido literal. Francesco Farabi, Eric Swinson después del evento, el propio Aiden, que es el jefe de jurados, de hecho me lo dijo en el escenario. O sea, que eso fue precioso, me lo dijo al oído. Me dijo, welcome, me dijo, Banshee, welcome back, what a return. Bueno, pues como si me hubiera ido a algún lado, ¿sabes? Y claro, yo, o sea, me ha hecho mucha ilusión, me ha cargado las pilas, me ha dado una energía que no veas, también un poco la sensación de, oye, tío, no te tires para abajo, que muchas veces te crees que estás desfasado y no lo estás. O sea, solo tienes que producir cosas y seguir currando, Claro. ¿sabes? Y eso viene bien porque todos tenemos bajones de identidad, ¿no? Y de ese el síndrome del impostor que te dice que ya no estás vigente, que eres un mierda, que lo que haces no lo va a valorar la gente. Yo qué sé, eso nos pasa a todos, ¿no? Pero claro, me lo decían y yo pensaba, digo, ¿pero dónde me he ido yo, tío? Si yo no me he ido a ningún lado, si yo llevo currando profesional de esto sin parar desde hace más de 20 y pico años, tío. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que yo he hecho mucha obra, pues a mi estilo, con mi estética, mucha obra, mucho boceto, mucha obra para vídeos, que incluso aunque esté rematada y acabada, pero en la que no te enfocas, o sea, no haces el ejercicio extremo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Porque sí. yo me pinto una figura, yo qué sé, el Narzalio, por ejemplo, que es una pieza que ha sido oro en Monte San Sabino, la han acogido muy bien y es una pieza que es bastante técnica, o sea, a nivel técnico, pues vuelvo a insistir, no está al nivel de, pues eso, de un, no sé, de un Kirill o no está a ese nivel, pero tiene un ambiente muy bonito, tiene mucha expresión, es una pieza bastante redonda, ¿no? Y bastante como al gusto de la miniatura. Y esa pieza a lo mejor tiene, yo qué sé, de trabajo, pues a lo mejor, no sé, 130 horas de trabajo, o 120, que es bastante, pero son 120 horas de trabajo, 100, no sé cuánto es, Sí, sí. pero ponte Aproximado. 120, 130, que tienen que estar dentro de un calendario en el cual yo tengo en la academia que todos los meses hacer correcciones privadas, doblajes, varios videoprocesos, atender las cosas que surgen aquí, que siempre pues, hay mierdas y surgen cosas y estamos todos hasta arriba de curro. Viajes todos los meses. Yo 2026, enero y febrero no, pero marzo me he ido a Estados Unidos, Milwaukee, Chicago, Austin. Ahora me voy la semana que viene a Suecia. Dentro de 4 semanas me voy a Bilbao. Luego me voy a Valencia. Luego el mes siguiente me voy a Italia. Luego vuelvo a Italia la semana siguiente otra vez. Luego me voy a Valencia. Luego me voy a Las Vegas. Me voy luego a Jacksonville. Luego me voy a no me acuerdo dónde, a otro lado. Tengo otro lado. A Sevilla varias veces en el año, porque es un curso separado en días. Y luego me voy a Derby, a UCA. Es decir, que yo tengo viajes todos los meses. Entonces, eso a mí me corta la posibilidad de poder dedicarle 400 horas a algo, porque es que no las tengo. Claro. Entonces, ¿por qué las he hecho? Pues las he hecho porque ha habido un tío que ha caído del cielo, un señor que no sé si me lo merezco, un coleccionista que es un ángel, literalmente, y que me ha dicho, Alfon, te sigo desde 2005. Quiero que me hagas lo mejor que puedas hacer. Y yo le he dicho, es que eso requiere, fíjate, le dije menos horas, yo le dije, eso requiere más de 400 horas. Porque haciendo una estimación así a lo bruto es, yo te puedo hacer una pintura de la leche en 100 horas, en 80 horas, en 120, ¿vale? O sea, en ese baremo, Sí. pero no va a estar relamida y rematada al gusto de ellos. Si tú lo que quieres es que yo la lleve a concurso al Golden Demon, la tengo que rematar y un poco quitarme el estigma este de, nah, es que este solo sabe pintar fuck smoothness, es que este no sabe, no es técnico, es que este no es técnico. Pues para quitarme ese estigma tengo que dedicarle tiempo, porque al final la finura son horas, sobre todo horas, son muchas cosas. Técnica, habilidades, distintas metodologías, lo que quieras, proceso, pero sobre todo la finura son muchas horas y estar muy obsesivo. Y entonces ha habido un tío en el mundo que ha dicho lo que quieras, no te pongo límites. ¿Sabes? Sin problema. Y por adelantado.
Y entonces se me ha abierto un mundo, porque de repente podía decir, anda, pues ahora puedo dedicarle 5 meses a hacer lo que me dé la gana y entonces la gente va a ver lo que yo puedo hacer en 5 meses. Que no son 5 meses full, sino que son más o menos, Sí, pero... son más o menos 2 semanas al mes. Porque las otras 2 semanas las tengo de correcciones, doblajes, viajes, tal, no sé qué. Pero al menos le voy a poder dedicar 2 semanas, que hasta ahora no podía. Es decir, 2 semanas en el que no tengo que coger un box art, no tengo que hacer un encargo pequeño para un coleccionista, no tengo que pintar un proceso, y aún así he ido metiendo cosas, porque la academia al final necesita contenido. Entonces he metido el proceso del agua, he metido un par de fuck smoothness, he metido vídeos teóricos en la academia, o sea que he seguido haciendo cosas, pero al menos me he podido permitir el decir, oye, le voy a dedicar 8 o 10 horas al día durante 1 o 2 semanas completas. Y el último mes, en plan loco, el último mes ha sido, la última semana, a lo mejor 70 horas, ¿eh? Qué locura, En tío. plan fundirme el cerebro. Pero claro, yo sí notaba pues un poco lo que tú dices, que estaba como en el ambiente de, incluso lo he visto en podcast de yo no me esperaba que volviera después de tantos años. Y es en plan de, pero si no me he ido a ningún lado, pero si yo el año pasado me presenté y no me dieron ni las gracias. ¿Sabes? No me presenté con una pieza hecha para ello. Me presenté con un encargo que llevaba y dije, pues de paso lo presento. Y estaba bonito, ser una unidad de Necromunda, estaba bonita. Pero no me. O sea, y la categoría más fácil, la que había menos participantes, yo creo que quedé 6º de 7. O sea, es que vamos, no me la escupieron de milagro, ¿vale? Pero me dio una hostia y dije, vale, pues mira, ellos no van a comprar una idea más suelta, más efectista, no. Aquí, si quieres competir, yo podría ir con mis ideas, pero tengo que demostrar que tengo capacidad para ejecutar técnicamente y que no me puedan... Siempre me van a poder poner más pegas a mí que a Andy Wardell, porque Andy Wardell técnicamente es mejor que yo, pero yo puedo jugar con otras cosas. ¿Con qué puedo jugar? Con el diseño, con la escultura, con la expresión, con el ambiente, con el escenario, con la composición. Bueno, pues voy a jugar con todo eso y además le voy a meter que si de creación tiene 300 horas, pues va a tener 200 de, por decirte algo, de refinado. Sí. Y me voy a tirar haciendo puntos en el uniforme durante una puta semana. Que me he tirado haciendo puntos literalmente. De hecho, cuando salga el proceso que saldrá en la academia, se va a ver que al principio, porque el uniforme, para los que no lo hayan visto, es una transición muy bonita, en el que hago las luces del negro con salmones rosas, fucsias y rosas anaranjados, ¿no? Es una pasada. Y es muy bonita, es cero realista, pero estéticamente es muy bonito, ¿no? Y todo ese ambiente la metí una vez tenía el uniforme ya hecho a puntos, pero me había hecho el uniforme en gris, o sea, todo en gris neutro, que es totalmente contrario a mi manera de pintar, porque mi manera de pintar es yo vomito todo al principio, hago un sketch en el que todo está ya, o casi todo, y luego trabajo la parte técnica y ajusto, ¿no? Y enfoco en unas zonas, otras menos, tal. Pero aquí me obsesioné y dije, pues un poco lo que ha hecho Arroba, ¿no? Pero con otra propuesta. Y yo me quité la presión de decir, mira, yo sé que no voy a competir por la espada, porque es muy difícil que yo, pues estoy más cansado, tío, me cuesta mucho dedicarle tantas horas, tengo un niño pequeño, no me puedo dedicar... porque todo eso cuenta también. Yo no puedo coger y decir, venga, 14 horas, porque aunque lo he hecho por necesidades del guión, pero hombre, estás con el run de, joder, ayer no le dormí, sí. Hoy tampoco le he dormido, y me dice que me echa de menos y que... Pues eso cuenta, ¿no? Pero dije, voy a jugar con mi... ¿En qué juego? Pues dije, mira, voy a Open, que me quito la presión, sé que no voy a ganar la espada, que no puedo optar a ella, y ahora voy a intentar hacer algo que me representa a mí. ¿Qué me representa a mí? La IP que más me gusta, el lore que más me gusta, que es la Guardia Imperial, los fantasmas de Gaunt, que siempre me han flipado. Le propuse al coleccionista, le dije, ¿te parece bien si sigo la línea de mis 2 espadas, que son basadas en los fantasmas de Gaunt? ¿Y qué te parece? Digo, llevo 8 años, además se lo dije, llevo 8 años sin modelar. ¿Te mola la idea? Y me dijo, me flipa la idea. O sea, un tú al 100%. Digo, sí, un yo 100, todo. El diseño, la escultura, la pintura, a fuego. Y lo voy a hacer a mi estilo, con mi estética, con mi visión. Qué de guapo, todo. Tío.
Y es lo que dice, tío. Y luego aquí, pues tener la suerte también de estar rodeado de gente muy buena, tío, muy talentosa, que tiene mucho ojo y que te dicen, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Pues esto, venga, púlelo más, venga, sácale textura a la capa, que está muy bonita, pero no tiene textura. Si le añades textura, seguro que te lo van a valorar. Venga, pues vale. Y entonces, pues teniendo la opinión de David, de Borja, de Andrea Droidena, de Javi Peinminis, de Víctor Aguilar, pues evidentemente eso, Que más, eso es un lujazo, claro, tío. más que al final es el poder que tiene este proyecto tan bonito que tenemos aquí en la academia, más el que yo he podido coger y decir, oye, estoy tranquilo porque tengo cubierto estos 5 meses, los tengo cubiertos, no tengo que preocuparme, ¿sabes? Sí, sí. Puedo volar y aún así Sin lo he ido. presión mental. Claro, Sí, sí. tío, porque yo me lo planteo y digo, es que esto no lo podía hacer si no tengo a un, pues a un ángel detrás que me apoya, porque no hubiera podido dedicarle esas horas, porque luego, ¿qué haces con eso? ¿Y si no lo vendo luego? Sí, para ti no es rentable. No, es que no sería rentable en la vida. En la vida. O sea, y más teniendo en cuenta que yo tengo un precio por dar clase, que el precio ahora es que no, o sea, no, Sí, sí. no se puede comparar. Entonces, ese es el problema. Que muchas veces la gente es muy resultadista. Jesús, ese es el problema. Que la gente es como, el Banshee hace mucho que no participa, no sé qué, ya no sabrá pintar, estará viejo. Y luego vas a Monte San Sabino, llevas la pieza que me la han llevado, pillas oro entre Marmas Clans, Borja, pues no sé quién más estaba, Rubén, o sea, pues 4 o 5, dices, 5 bestias pardas, y la gente te manda mensajes en plan de, guau, tío, la pieza es increíble, tal, no sé qué, y es en plan de, joder, gracias, te lo agradezco, me quita un peso encima, yo también tenía mis dudas, pero joder, que no me he ido a ningún lado, que no es que haya dejado que no es que no sepa pintar, simplemente es, pues que participar muchas veces pues no, pues tiene más riesgos que ventajas, que a lo mejor no me apetece pulir la pieza por todos lados, que a lo mejor tengo piezas que son preciosas, pero una de las vistas no me aporta nada rematarla, ¿sabes? Ese tipo de Sí, sí, cosas. te entiendo. Te entiendo. ¿Da tiempo a una última pregunta? Me da mucho tiempo porque me ha dicho que sin problema, o sea, que lo que quieras. Pues entonces me voy a hacer la última preguntilla. Aprovecha lo que quieras porque no tengo hora. Vamos a ver. Recapitulando, son 12 Golden Demon, 2 espadas matademonios, 13. 13 Golden Demon. Con el último son 13, ¿no? Yep. Sí. Vale. Un Best of Fantasy en Monte San Sabino 2019. Esa fue con el Hellboy. Ese fue con el Hellboy. Pero es que con ese proceso fue con el que yo empecé a pintar, tío. Yo empecé a pintar, te descubrí a ti, descubrí la academia y el Hellboy. Y ahí empezó todo. Ese proceso es súper bonito, la verdad. Es que me acuerdo perfectamente de las decisiones que tomaba del ángulo, de poner Hellboy más hacia arriba, hacia abajo. Parece que fue una locura. Ese proceso me encantó, tío. Se podría decir que lo has ganado todo. Lo cual me parece increíble porque también ha sido a lo largo de mucho tiempo y siempre te mantienes en la cresta de la ola, que es lo difícil del trayecto. Dicho esto, ¿a qué aspira una persona que lo ha ganado todo? ¿Qué es lo que te mueve a seguir mejorando una vez alcanzado ese nivel? Bueno, no lo he ganado todo, ¿eh? Me queda un Best of Show en Monte San Sabino en lugar de un Best of Fantasy. Y. Pero eres gran maestro en Sí, San soy Sabino, gran ¿no? maestro en Monte San Sabino. Sí, pero sí me haría ilusión ir con una pieza y tener el Best of Show de Monte. Eso sí me haría ilusión. Pues a ver, o sea, yo. O sea, si me preguntas hace 2 meses, te diría, yo ya no estoy para competiciones, pero esto es un poco como todo, ¿no? O sea, a mí El la gusanillo. Golden Demo me ha devuelto una cosa que yo ahora estoy ya pensando en plan de se van a cagar, me voy a hacer una movida, pero además con sus piezas. Pero ¿qué pasa? Que también la cabra tira al monte y luego empiezo a pensar, digo, ya, pero esta pieza no me gusta, me tendría que modelar la mitad de la figura y esto no me gusta, podía hacerle esto y lo otro y no sé qué, y al final pienso y digo, pero si es que me voy a hacer otra Open otra vez, ¿sabes? O sea, me va a dar igual. Y luego, pues la parte que también te he dicho del tiempo, de que o tienes a alguien que de repente se ponga y te diga, oye, yo te subvenciono esto, yo te patrocino para que vayas, o es muy difícil por ti solo
dedicarle el tiempo que se requiere, porque el nivel hoy en día es una bestialidad. Es que el nivel es increíble, es que el nivel, porque ya no te digo el brutal. nivel artístico, porque el nivel artístico ha crecido, es mucho más variado, sobre todo se ve en propuestas de concursos open tipo Monte San Sabino, Skill Model Challenge, la World Expo y demás, el Contrast, pero en Golden Demon además es que como es tan enfocado al refinado técnico, hostia, es que hay unas cosas que dices, tío, es que este tío no sé quién es, no le he visto en mi vida y tiene unos marines, una unidad de marines random que no ha quedado ni finalista y es increíble, digo, es que yo no puedo renderizar a ese nivel. Entonces, a nivel competitivo, ¿qué me queda? Me queda, tío, es que te ríes porque me ves la cara. A ver, yo soy muy competitivo, tío. A mí me mola mucho y a la vez lo odio. Y yo soy de relaciones de amor-odio. Entonces yo sé que voy a seguir compitiendo. Lo que no sé es cuándo, ni... Porque sí, ahí sí que he aprendido a decir, mira, si el tiempo... O sea, si el destino quiere que participe, me lo hará ver. Pues ya sea porque alguien me subvencione, ya sea porque tengo un proyecto que sea capaz de sacar durante mucho tiempo, ya sea porque, yo que sé, haga una pieza y de repente diga, pues me apetece evolucionarla y llevarla a otra cosa. Pero es verdad que con las obligaciones de la academia, pues es que es muy difícil. Entonces, ¿qué me Ya. queda? Pues mira, me queda... Yo creo que lo que me queda sobre todo es aprender a gestionarme yo. O sea, ya cosas más personales, tío. Aprender a gestionarme yo, estar más con mi hijo, eso es lo que me queda. Porque al final yo viajo un montón, tío, y me he perdido un montón de cosas, que eso sí me duele. Gestionarme mejor en la academia, conseguir que esto crezca con el equipo que hay ahora, que es un equipo increíble, Súper bonito, muy tío. bonito el Yo, proyecto y que... yo sigo siempre en Instagram y Sí, siempre que veo a la gente allí dentro pintando, digo, es que tiene que ser una puta es pasada muy estar bonito, allí una hora. Una es hora. muy bonito. Allí flipando, tío. Y lo ideal Me imagino sería todos los días. pues que esto pudiera seguir creciendo y que todo el mundo que participe de este proyecto pues pueda estar a gusto, satisfecho, que encuentre un hogar o que encuentre un sitio donde puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Me hace especial ilusión la evolución de Borja, porque aunque sea injusto, porque él es una personalidad propia y de hecho tiene un estilo muy propio, pero yo no puedo dejar de considerarle un poco como, ¿sabes? Tu hermano pequeño. Sí, sí, en cierto modo, porque al final yo tengo 42 años, él tiene 30, bueno, pues porque llevamos muchos años juntos y hemos pasado por un montón de subidas y bajadas, discusiones, te odio, te quiero, o sea, y ese tipo de cosas, pues al final también generan un vínculo. Yo me alegro mucho por él y eso también es un objetivo a nivel, casi te diría que personal, de ver cómo él evoluciona, porque me parece que es un representante de este proyecto muy, ¿cómo decirlo? Muy esplendoroso, muy llamativo, y eso es genial. Y luego, pues a ver, yo evidentemente quiero seguir haciendo cosas, quiero seguir haciendo propuestas. Ahora tengo el proyecto de un segundo libro que voy a hacer con... Ah, lo he visto, tío. Todavía no ha salido. No, no, Kickstarter, ¿no? no, eso es un... De Death Taylor, ¿no? Sí, con los de The Art of. Voy a hacer tengo que empezarlo, todavía ni lo he empezado. Pero bueno, es un proyecto que tengo para este año que también me hace mucha ilusión porque además va a tener un enfoque bastante particular que yo creo que le puede gustar a la gente. Tengo como el mock-up de lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y, y a nivel concursos, tío, pues yo te diría que que mantenerme vigente. A mí ya te digo, a mí me gusta competir. O sea, más que ganar, porque al final ganar o no, pues es que son muchos factores. Pero me Ya. gusta por lo menos ver, porque además yo admiro mucho a la gente. O sea, yo no soy un pintor que solo me guste lo que hago yo. A mí me gusta pintar como pinto yo, porque si no pintaría de otra manera. Pero a mí me flipa lo que hacen los demás. Entonces a mí
el tener ese miedo y inseguridad de que me genera el ver de repente pues una pieza de Mark y decir, madre mía, este pavo, tío, está loco, ¿sabes? Y luego ir a un concurso y ver mi pieza a lo de la suya y decir, bueno, pues mira, veo que para mí Mark es mejor en esto y lo otro, pero estoy vigente, o sea, mi pieza al lado no desmerece, no es que la mía sea una mierda, ¿sabes? O sea, eso, Ujú. pues ese tipo de competitividad que la veo más sana, como la veo entre gente a la que respeto y que considero que pertenecemos a, pues a gente asentada y luego ver a los nuevos también que surgen de repente y de repente dices, este tío dónde ha salido, ¿sabes? Y que hacen cosas increíbles, pues a mí eso me motiva mucho, tío. Entonces, no es tanto el tema de títulos o reconocimientos, que ojo, siempre gusta y es agradable y yo me volví el día de la Golden con la sensación de niño, ¿sabes? Decir, jo, qué ilusión me ha hecho, tío, y tenía Me una, imagino. y tenía una tensión en el escenario, unos nervios, tío, y cuando vi que era oro, tío, es como que todos los 5 meses del demonio ese que tengo dentro que me dice no vale, repite, eso no es suficientemente bueno, que muchas veces me encantaría que la gente pudiera meterse en mi cabeza porque no es sencillo de gestionar ese come-come que tengo. Pues ahí fue como, uff, y el liberar esa tensión, tío, pues es muy guay, la verdad. Ahora también te digo, te quita años de vida, ¿eh? O sea, no sé hasta qué punto es una cosa sostenible. Entonces, no sé, ya te digo, o sea, sobre todo estar vigente y que el proyecto de la academia siga creciendo, que cada vez tiene mejor pinta y yo estoy muy contento. Y que siga creciendo sin que yo me pervierta ni pierda mi esencia. Y también un poco ese es el motivo por el cual se ha desligado de mi nombre y ahora es Miniature Art y no es Banshee Miniature Art, sino que es Miniature Art porque entiendo que tiene que haber pues otras perspectivas, otros puntos de vista, otras sensibilidades, otras decisiones, gente que es más inteligente que yo tomando decisiones más listas de las que tomaría yo y que yo también me puedo centrar en hacer lo que se me da bien, que es crear y enseñar, que son mis dos amores, ¿sabes? Muy bonito, tío. Me encanta tu manera de ver las cosas. Eso lo sabes ya. Agradece. Pues nada, Alfon. Muchas gracias por venir a la taberna, tío. Un placer, tío. Ha sido un gustazo estrenarlo, ¿no? Se estrena, ¿no? Sí, sí, se estrena contigo, se estrena contigo. Pues agradece, Y tío. sabes que me hace mucha ilusión estrenarlo contigo, tío. Y la verdad que me alegro. Bueno, hablar tú poco, macho, porque yo me pones aquí y me haces una pregunta. Si es que yo estoy como un niño chico cuando está un abuelo contando las batallitas. Yo estoy así con los ojos como platos mirados, Lo en has dicho plan, qué guapo perfecto, está, tío. tío. Así, ese soy Es yo, el que, abuelo es cebolleta, que... tío. Y yo con los ojos así mirando en plan, Dios mío, qué pasada, tío, qué guapo. Es que... Pues se agradece, tío. Se agradece mucho porque, mira, es como lo que me preguntabas antes. Yo este tipo de cosas son las que recibo y noto el cariño, tío. Y yo, al final, yo también te tengo mucho cariño a ti. Me parece que eres un tío que tienes una luz muy bonita. Eres un muy buen tío y eso se nota a la legua. Nada más compartir contigo 2-3 horas es fácil de ver que eres un buen tío. Y al final eso es lo que cuenta. Y yo, pues me alegro de que cuento con mucha gente que es como tú, en distintos sitios del mundo. Y que dices, joder, pues si algo saco de toda esta experiencia que nunca sabes a dónde te va a llevar ni cuánto va a durar, porque nadie hace 20 años no existía esto como profesión, y entonces es todo lo desconocido, pero si algo saco es precisamente esto. Son las conversaciones, los lugares que he visitado, la gente que he conocido, estas experiencias de intercambio, que aunque sea yo el que habla porque también es una entrevista o un podcast o una charla, pero en la que me estás preguntando cosas, pero que luego pues fuera de cámara pues me puedo tomar una cerveza contigo y compartir de otra manera pues más pues de colegueo, tío, de amistad y que es muy bonito porque eso sí que es una gran suerte que yo tengo y que no tiene tanta gente, porque No, además el hecho de viajar tanto te abre a experiencias con gente en distintos lugares que te rompe estereotipos, tío. Y a mí eso me vuelve loco. A mí eso me encanta. Me encanta que me rompan los esquemas de lo que yo pensaba que era
un lugar, una sociedad, una ciudad, una cultura, y que de repente digas, joder, tío, y qué a gusto estoy aquí, yo que sé, en medio en Estambul, con mi colega Ahmed y Mehmet, tomándome una sopa de lentejas y contándome su vida, y todo eso es lo que yo me llevo, tío, que son cosas que son inolvidables, ¿sabes? Así que, pues en Pues nada, eso tío. estamos, en la rueda, tío. Muchas gracias. Agradezco. Esperemos que haya Banshee para el rato. Muy bien, tío. Pues un besito. Te lo agradezco mucho. Venga, un abrazo, tío. Chao, Jesús. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. La taberna cierra sus puertas y para despedirme del capítulo de hoy voy a decir una frase que dijo el gran Bilbo Bolsón. Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones tu pie en el camino y si no cuidas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar. Nos vemos el próximo día que abramos la taberna con un nuevo invitado. Gracias a todos por escuchar este primer capítulo. Espero que os haya gustado y que sin querer hayáis encontrado la inspiración que estabais buscando. Un abrazo, gente.